Muy buenas noches, doctor Francisco Alarcón. Hoy día les vamos a presentar el análisis del juicio de los 7 de Chicago. Somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Derecho del noveno semestre. Los integrantes del grupo son Robert Guerra, Jefferson Pavón, Milton Cuyo y quien les habla, Luis Humberto Portilla. Estos actos de violencia comienzan con la historia que se realiza en 1968 con la declaratoria del presidente de Estados Unidos, solicitando a la sociedad más tropas para Vietnam, para lo cual firma un decreto mismo que convoca a todos los jóvenes desde los 18 años para que sirvan a su patria en el frente de batalla. Ante estas declaraciones se suceden protestas y revueltas en las calles, donde muchos movimientos de jóvenes activistas y progresistas estaban en desacuerdo con estas decisiones gubernamentales. Estos jóvenes pertenecían a diferentes grupos, quienes luchaban por el cambio cultural y generacional y eran dirigidos por Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Killinger, Lee Heiner, John Freundes y Bobby Seale, quienes se encontraban en diferentes ciudades. A raíz de la noticia de que en Chicago se iba a celebrar una convención con miles de espectadores, estos líderes deciden asistir a esta ciudad para protestar por sus convicciones, tomando como punto de partida las inmediaciones del lugar donde se celebrará la Convención Demócrata de Chicago, en donde se tratarán temas como la necesidad de reclutar más jóvenes a las filas del ejército norteamericano. Estos jóvenes progresistas se comunicaron entre sí antes de la convención, poniéndose de acuerdo en realizar los actos de manifestación pacífica para que tanto las autoridades como todo el pueblo norteamericano los escuche, ya que ahí iban a haber cámaras por la convención. Mas todo lo planificado no salió como esperaban, ya que el alcalde de Chicago estaba convencido de que aquellos manifestantes iban a sabotear, iban a realizar actos de vandalismo y saqueos dentro de la ciudad. Es en este contexto que cuando los manifestantes llegan a la ciudad y se apostaron y reunieron en las inmediaciones del centro de convenciones y allí permanecieron varios días organizando discursos, cantando y bailando, es ahí cuando varios de sus líderes son espiados y perseguidos por policías. Y luego cuando se encontraban dando discursos ante sus seguidores, son provocados con la finalidad de que actúen y comience un enfrentamiento con la policía, que estaba bien preparada para disolver disturbios. Como estrategia, para obligar a incitar a los manifestantes a que realicen estos actos vandálicos, hubo miembros de la policía y de inteligencia que se inmiscuyeron e infiltraron en estos grupos de manifestantes para tratar de incitar a la rebelión, incluso ofreciéndoles droga, dinero y armas. Es en uno de estos discursos que mantenía ante miles de jóvenes seguidores que varios policías comienzan a agredir a uno de ellos, acto que es repudiado por sus compañeros líderes, quienes a viva voz protestan y arman a la. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre el derecho a la reunión pacífica después de haber visto el juicio de los 7 de Chicago. Ya. En este derecho vemos que el derecho a la resistencia a la opresión es, en definitiva, el derecho a una lucha por la justicia, el derecho a combatir por la vigencia plena de un orden ético adecuado a las más puras exigencias de la conciencia, del derecho al cambio del orden injusto y de las fuerzas políticas que la sostienen. Como lo sostiene un autor que es muy conocido, que es José García Falconi, nos dice que el derecho de resistencia pasa a una nueva etapa al integrarse al derecho constitucional contemporáneo, como parte de la dogmática jurídica de la Constitución. También la Constitución ecuatoriana nos reconoce y garantiza en su artículo 66.6 el derecho de toda persona a opinar y expresar sus pensamientos libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, el artículo 66 Punto 13, numeral 13, reconoce y garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Por otro lado, el artículo 98 de la Constitución asegura el pleno ejercicio del derecho a la resistencia. Esto lo podemos ver ya que también aquí en Ecuador hace unos días hubo unas manifestaciones que era el paro nacional, que salieron nuestros hermanos indígenas a a exigir este derecho a la resistencia para buscar beneficios para todos los ecuatorianos. También les voy a hablar sobre los derechos humanos de las personas procesadas.
Los derechos humanos fueron vulnerados desde que no les otorgaron el permiso a realizar esta protesta pacífica. Es decir, uno de los derechos civiles, que los problemas radicados al derecho en la actualidad siguen siendo un gran problema por la violencia. Las movilizaciones masivas son comunes en todo el mundo. Como pudimos ver en la película, los 7 líderes son acusados por no obedecer y no obtener el permiso necesario para la protesta. Pero como pudimos ver, ellos se acercaron a hablar con el secretario del ayuntamiento y él fue la persona que les negaba, no les entregaba este permiso. Y también los líderes del movimiento aplican a un permiso este es otro derecho vulnerado, que los líderes del movimiento aplican a un permiso que les permitirá ser vistos y oídos por la convención demócrata, derecho que les es negado, y la protesta tiene lugar a unas cuadras de distancia de sus destinatarios. La observación general nos dice: dado su carácter típicamente expresivo, se debe permitir en la medida de lo posible que los participantes las lleven a cabo de manera que puedan ser vistas y oídas por sus destinatarios. Esta aplicación del derecho permite que los manifestantes puedan ser literalmente vistos y escuchados, a fin de que su mensaje sea escuchado. También pudimos ver en la película que estos líderes los responsabilizaron de todo, y la opresión que tuvieron por la policía fue muy tenaz, porque ellos estaban exigiendo su derecho a la resistencia. Pero podemos ver que esto es muy común en todos los gobiernos, ya que todo el mundo tiene, a la... Buenas noches. A continuación les voy a hablar acerca de lo que fue la segregación racial y la legítima defensa dentro del videoclip Los 7 de Chicago. Como bien pudimos evidenciar en el videoclip, la segregación racial pasó a ser algo inminente y visible para los ojos ajenos, siendo por tal que se le puede autodefinir como la separación congruente de etnias y grupos colectivos convivientes en un mismo espacio territorial. Producto de ello da origen lo que es la discriminación, el racismo, que a su vez dentro de nuestra legislación ecuatoriana, el Estado busca proteger con su Carta Magna, que es la Constitución, en el artículo 3, proteger a toda persona que sea víctima de ello. De tal manera, en el artículo 19 de la misma Constitución, proteger a toda persona que sea víctima del racismo. Dicho de esta manera, dichos grupos colectivos buscan ser representados por un líder que a su vez será la voz de estos movimientos sociales, sindicales y colectivos que buscarán satisfacer sus necesidades, que buscarán ser oídos, que buscarán ser escuchados. Asimismo, cabe recalcar que la legítima defensa dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 19 lo establece como la protección del bien jurídico protegido, que a su vez es la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que la legítima defensa no es más que la protección de la vida, ya sea la